Soy Mónica Delgado, en nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Ciso Martínez y el Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Formación Docente. Quiero presentar un conjunto de reflexiones en torno a la obra Epistemología de las Ciencias. Para presentarlo me apoyo en una propuesta de método de análisis del discurso elaborado en el transcurso del curso Bases Epistemológicas de la Investigación Educativa a manera de ejercicio. Este método está compuesto por niveles, categorías, dimensiones e indicadores. Las reflexiones se presentarán en función de los indicadores. Para conocer la fundamentación de este método, les invito a visitar mi blog, cuya dirección es la que se muestra. El material que quiero presentarles se encuentra también disponible en su versión electrónica en la dirección que está en pantalla. Esta obra se constituyó en un documento público en el año 2005 y se trata de una propuesta de manual sobre epistemología presentado ante la Universidad La Gran Colombia. Su autor es Luis Enrique Parra Murillo, licenciado en Filosofía e Historia, especialista en pensamiento educativo y filosófico en América Latina, Universidad Inca, Bogotá. En esta obra se pueden apreciar contenidos de distintos tipos: social, histórico y cultural. El primero, el histórico, es un recorrido por el origen de la epistemología. Así, encontramos 4 momentos importantes: la época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. La época antigua, representada por los griegos, entre ellos se encuentra Parménides con su teoría de los dos mundos, donde existe uno sensible, el cual es falso, dado que no lo podemos comprender, y un mundo inteligible, el cual no vemos, pero sí lo comprendemos. Este mundo es auténtico, está sometido a la ley lógica de la identidad, es idéntico a sí mismo. Recordemos que esta ley es una proposición universal considerada evidente y verdadera del pensamiento humano. Esta información sobre las leyes lógicas la pueden ampliar consultando un poquito más el tema. La idea central del planteamiento de Platón es que quien haga ciencia genera conocimiento, obtiene ideas y establece relaciones entre ellas. Por su parte, Aristóteles plantea que el conocimiento es la representación de la existencia de una realidad objetiva independiente del sujeto. En resumen, en la época antigua, la cual se considera que finaliza con la muerte de Aristóteles, la ciencia y el conocimiento se consideran como una actitud contemplativa, orientada a ir más allá de los sentidos, para alcanzar a contemplar la armonía del cosmos, es decir, el orden inminente que puede ser aprehendido por la razón. En la época medieval, representada por San Agustín y Santo Tomás, se ubica hacia finales del siglo XV. Se plantea que la relación razón-fe es la que hace que gire es la idea en torno a la cual gira la ciencia. Y esto es dado que la ciencia es integrada con la sabiduría cristiana. Por tanto, se busca aclarar el valor de la razón en tanto explique la fe y permita conocer la verdad. La época moderna ofrece un conjunto de elementos a la epistemología inclusive de hoy día. Se ubica entre los siglos XV y XVIII. En esta época se aprecia la ciencia como el estudio de la naturaleza que busca controlar, describir, predecir desde el esquema, datos, generalización y leyes. Los principales representantes de esta época son Bacon, con la preocupación por el método. Por tanto, sostiene la idea que seguir pasos precisos conlleva a un conocimiento verdadero. Propone, por lo tanto, el método experimental como proceso inductivo que parte de la observación rigurosa, pasa a un planteamiento de hipótesis, se presenta la experimentación, se formulan las leyes y de allí se derivan las teorías.
y también plantea que el conocimiento debe ser universal, es decir, llegar a todos, causal y empírico. Galilei, por su parte, sugiere que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y que no hay fines divinos en la ciencia. Señala la importancia del uso de las técnicas y del telescopio en la experimentación. Descartes, por su parte, señala que es el entendimiento y no la experiencia lo que permite el ejercicio de la ciencia. Plantea la duda metódica como método para la búsqueda de la verdad y el único que permite evitar errores. Kant resalta el principio de causalidad, de acuerdo con el cual los fenómenos se explican en términos de causa y efecto. Por tanto, la tarea de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos. En resumen, en la época moderna se revoluciona el saber científico a partir de la nueva concepción del método científico, principalmente influenciada por Galilei. En la época contemporánea, a partir del siglo XIX, la epistemología es vista desde distintas maneras, pero sigue bajo la influencia de la época moderna. Se caracteriza por una difusión rápida de los descubrimientos y de una investigación centrada en el saber hacer. En esta época hay un gran despliegue no solo de los aspectos tecnológicos, sino de los comunicacionales, y es por eso que los descubrimientos y hallazgos son difundidos con mayor velocidad. Hay un nuevo encuentro entre ciencia y filosofía, esta última entendida como la reflexión crítica sobre la totalidad de la experiencia, y en cuanto busque, al igual que la ciencia, ser un saber crítico sobre la realidad y aceptar las responsabilidades o responsabilidad que le compete en la constitución de un orden social. Esta época inicia con el comienzo de la lucha contra el positivismo y sus destacados representantes, Popper, y al igual que el Círculo de Viena y todos los que allí se reunían. Sobre todo a partir del momento cuando empiezan a publicar sus hallazgos e investigaciones. En este sentido, la ciencia como un conocimiento objetivo que establece relaciones universales y necesarias entre los fenómenos y permite la predicción. En relación con el contenido social presente en esta obra, se refiere a la ciencia como actividad del hombre. El contenido social destaca la influencia de los pensadores y los avances científicos en la dinámica de la ciencia. La ciencia entonces se muestra como la actividad del hombre dirigida hacia la búsqueda de la verdad y al cúmulo de conocimientos que favorecen el progreso social. La ciencia se sitúa al servicio de las personas mediante la expresión de teorías, conceptos e ideas. Ahora, el contenido cultural, que hace referencia al pensamiento, concepción de hombre y de sociedad, presenta a la ciencia como un elemento de la cultura, y esto es debido a que transforma el mundo, lo explica y lo comprende, y todo ello es posible gracias a la vida social de la actividad del científico. Pasamos ahora a un nivel categorial. La primera, allí encontramos la estructura. Esta obra está estructurada en 4 partes. Una parte introductoria, el cuerpo del discurso, el cual está agrupado en 8 capítulos, un glosario de términos y, por supuesto, las referencias bibliográficas. En cuanto a estas especificidades, se considera que es una obra con suficiente rigor. El objeto que se construye en esta obra, en este discurso, es acerca de la epistemología y, en relación con su significado, se concibe como la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto,
el producto de la epistemología, de la investigación científica, es el conocimiento. Y en este caso se puede entender como filosofía de la ciencia. Es por ello que a lo largo del texto el autor intenta dejar en claro los antecedentes, el significado y las características de la epistemología de hoy, así como resalta su importancia ante los procesos investigativos. Ahora bien, siguiendo la aplicación de esta propuesta de análisis del discurso, se hace referencia a aquellos enunciados o ideas que subyacen al contenido, que subyacen a este contenido. Algunas de ellas son, en principio, que no existe una definición única de ciencia o de epistemología, ni tampoco universalmente universalmente válida. Es decir, se pueden conseguir varias definiciones de ciencia y de epistemología que tienen total aceptación. En segundo lugar, la epistemología implica reflexión y crítica, lo que se relaciona con rigurosidad científica. También encontramos que hay aspectos como los ideológicos e intereses que condicionan cualquier tipo de clasificación que se pueda hacer en determinado momento. Y, finalmente, la epistemología contemporánea está influenciada por algunos de las características y pensamientos de la modernidad. Pasemos ahora al último nivel, el de la concreción. Aquí se hallan los enunciados que se conectan directamente con el objeto que se construye, en este caso con la epistemología. La primera idea que encontramos allí es que la epistemología como filosofía de la ciencia. Nos explica el autor que la epistemología a menudo es usada como el equivalente a gnoseología o teoría del conocimiento. Sin embargo, el término más apropiado es filosofía, por cuanto se relaciona con el conocimiento que se traduce hoy como ciencia. La ciencia es un sistema de conceptos sobre los fenómenos. Con esto nos quiere decir que no se trata solo del conocimiento, conceptos, leyes o teorías que nos permitan comprender los fenómenos, sino todo lo que implica llegar a ese conocimiento, incluyente los métodos y procedimientos, así como la actividad intelectual del individuo en beneficio de la sociedad. En cuanto a las conexiones indirectas de la epistemología, se mencionan los siguientes enunciados, por cuanto no constituyen contenidos de amplio tratado o tratamiento en esta obra. Los enunciados que se mencionan a continuación se derivan del planteamiento de Piaget, sugeridos de la epistemología entendida como teoría del conocimiento. La epistemología metacientífica, reflexiones por encima de la ciencia, el conocimiento científico es único, es el único que tiene valor. La epistemología paracientífica, que nos dice que la ciencia es cada vez menos objetiva y más simbólica, es decir, parte de una crítica. Y la epistemología científica, que se fundamenta en la explicación del conocimiento científico sin pretender la generalización. El indicador contradicción del objeto nos lleva a plantear que la epistemología hoy se aleja cada vez más de los filósofos para acercarse a manos de los sabios, orientando su objeto a los intereses especializados. Esto lleva al autor a plantear que la epistemología de cada ciencia en particular es posible. Por ejemplo, epistemología de la lógica, epistemología de la física, epistemología de la psicología, epistemología de la sociología, epistemología de la administración y otras por el estilo. Para finalizar con la presentación de esta obra, se resalta que autores como Byron, Brouwer y Potter, por un lado, Lenk y también Cerda, son considerados en esta obra por sus aportes a la definición de epistemología aquí resaltada. Reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto, es decir, el conocimiento. Los invito entonces a leer en mi blog una aplicación conceptual de esta obra.